¿Cómo están? Una de las cosas que más nos asusta a las personas, a lo que más le tenemos miedo, entre otras cosas, es a la vejez. Le tenemos mucho miedo a la muerte en general y le tenemos mucho miedo también a la vejez porque es la antesala de la muerte. Hoy estuve viendo un video muy interesante donde dos coach, dos mentores tenían una charla y uno de ellos se especializaba justamente en estos temas, ¿no? de wellness, de salud, y sobre todo se especializaba en lo que es anti-aging o lo que es el anti-envejecimiento. Y él decía que su meta, estamos hablando de una persona, primero hiperprofesional y segundo es una de las 200 personas más importantes del mundo en lo que tiene que ver con desarrollo personal, además de ser multimillonario y tener muchas empresas. Y él decía que su meta era vivir 180 años o más. 180 años o más. La verdad que era lo que él decía, por un lado era polémico, por otro lado era muy llamativo, pero desde mi punto de vista era bastante real, bastante cierto, porque además esa persona, el tema es que él vive todo eso que él explicaba en la charla. Él lo desarrolla, lo lleva a cabo día a día. Y él decía, a ver, ¿qué es lo que nos da miedo del envejecimiento? ¿Nos da miedo el envejecimiento en sí? O sea, el paso del tiempo. No, la realidad, como él decía, es que nosotros identificamos envejecimiento con las enfermedades que existen hoy en día relacionadas con el envejecimiento, como pueden ser, él hablaba de cuatro enfermedades que atentan principalmente o sea, que nos hacen morir de manera prematura, ya que según él tenemos que vivir mucho más de lo que vivimos, ¿no? La mayoría de la gente, o sea, el común de la gente. El Alzheimer, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, o sea, lo que son los ataques cardíacos, y la diabetes, que luego conlleva a este otro tipo de enfermedades. Él decía que eliminando esos cuatro factores a través del estilo de vida, tenemos mucha más posibilidad de ampliar nuestra expectativa de vida. Y él decía de una manera saludable, porque ¿quién quiere llegar a los 100 o 120 años, pero postrado en una cama a los últimos 10, 15 años, o sin tener la capacidad de poder dilucidar las cosas, de poder pensar con claridad o de poder caminar, correr o hacer ese tipo de cosas que nuestro cuerpo hace en una edad más joven? Ese era el tema para él, ¿no? Entonces yo me quedé pensando y lo que él dice yo coincido, y la buena noticia para mí en lo personal es que según los tips o los consejos que él daba, la verdad que yo cumplo bastantes, por suerte. Supongo que por eso también, como me dice mucha gente, me veo mucho más joven de lo que soy. Pero bueno, el punto es que son importantes ciertos factores, ciertos cambios de factores, eso es lo que yo pienso, y que lo estoy uniendo con otras cosas que estuve viendo estos últimos tiempos. Por supuesto que es muy importante la alimentación, el cambio de alimentación. La alimentación es, según explicaba este mentor, es el 80-90% de nuestro desarrollo corporal. Yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero la alimentación es crucial, eso es cierto. Por eso también me gusta postear muchas cosas de alimentación y cómo me alimento y lo que como, etc. El ejercicio físico, claramente, pero no cualquier ejercicio físico. Y increíblemente, bueno, increíblemente no, gracias a Dios, esta persona
Los ejercicios físicos que él mencionaba son exactamente los mismos ejercicios físicos que yo estoy diciendo que son los ideales para tener una super salud y un super cuerpo. El descanso, obviamente, y lo que es después la mentalidad o el desarrollo emocional, todo lo que tiene que ver con la parte más intelectual, emocional, etcétera. Esos 4 factores son muy importantes, pero después él también habla del ámbito en que una persona vive, en una persona se desarrolla, etcétera. Y son todos aspectos, factores muy, muy, muy importantes. Ahora, desde mi punto de vista, y no contradiciendo a estos mentores que hablaban de esto, sino al contrario, fortaleciendo lo que ellos dicen, si antes de eso, si antes de cambiar esos factores, nosotros no tenemos un propósito claro, de hacia dónde queremos ir, ¿sí? Una visión clara de hacia dónde queremos ir y por qué queremos ir ahí. Todo lo demás no es, todos esos otros factores, alimentación, ejercicio físico, descanso, incluso la mentalidad, no van a ser sustentables en el tiempo, no se van a poder sostener en el tiempo. En lo personal, cuando yo empecé todo este viaje así de llevar una vida saludable, mi propósito era bastante claro. Yo quería ser mi versión, la mejor versión física que yo pudiera ser a mi edad. Yo empecé esto hace 5 años. A medida que fui recorriendo el camino me di cuenta que para tener esa mejor versión física también tenía que tener el mejor desarrollo emocional, el mejor desarrollo intelectual y muchos otros factores, porque está todo relacionado. Pero el propósito estaba y sigue estando claro. Mi propósito hoy es, y yo no le tengo miedo a la vejez en mi situación actual, mi propósito es llegar a viejo. Hay una frase, que esto también lo encontré en alguno de estos posteos o de Instagram, Facebook, ya no me acuerdo. Pero hay una frase que es muy cierta y que yo la vi con una imagen, que era una imagen de una persona tendría unos 80 años, no sé qué edad tenía, porque justamente no se ve claramente la edad que tenía, una persona mayor en una tabla de skate, ¿no? Canoso, con el pelo largo, y que abajo decía: quiero llegar a viejo lo más joven posible. Eso es, para mí es eso, ese es el propósito. Llegar a viejo lo más joven posible. Antes la vejez no era como ahora, que se identificaba la vejez con este tipo de enfermedades, sino que en las tribus los ancianos eran venerados, eran personas saludables, sabias, que aconsejaban a los más jóvenes. Entonces, eso cambió con el sedentarismo, con la vida de exceso confort y todo. Y esto fue lo que pasó, y por eso terminamos identificando la vejez con estas personas que solemos ver, familiares nuestros o quienes sean, que están decrépitos, que se caen a pedazos, y por eso nos da miedo. Ahora, tenemos que lograr cambiar todos esos hábitos, por supuesto. Pero primero hay que tener en claro el propósito. Pero antes del propósito incluso, lo primero que hay que tener en claro es creer que es posible. En lo personal, yo creo que es totalmente posible llegar a los 120 años, tranquilamente. Yo creo que es totalmente posible que yo pueda llegar a los 80 años haciendo el ejercicio que yo hago o ejercicios similares a los que hago. Y cada día veo ejemplos de eso en otros lados del mundo, de gente de 70, 80, que hacen cosas realmente que gente de 30 o 40 años no las hacen. Y veo gente de 30 o 40 años que parece de 60 mal cuidada, obviamente. Entonces, tiene que ver, como decía en el otro video, con la creencia. Creer que es posible. ¿Por qué hago las cosas que hago yo?
me ejercito como me ejercito, tengo el estado físico realmente de un chico de 20 y tantos años, porque lo creo, porque lo vivo. Si yo no lo creyera, si yo no lo viviera y no experimentara los resultados, claramente hubiera abandonado hace tiempo, hubiera dejado de hacer las cosas que hago hace tiempo. Pero yo lo creo, para mí es así. Yo puedo sostener este estado físico durante muchísimos años más, muchos años más. Y eso es en definitiva lo que a mí me hace tener la constancia que tengo, me hace tener la persistencia que tengo y me hace seguir ese propósito que yo tengo. Porque sin ese propósito y sin esa creencia absoluta, sin ningún tipo de duda de que eso es posible, no se puede sostener en el tiempo. Y vamos a llegar a la vejez teniendo Alzheimer, Parkinson, cáncer o lo que sea que este tipo de cosas nos dan a la salud. Eso no quita que yo pueda salir ahora y me pise un camión en la puerta, por supuesto, no estoy hablando de eso. ¿Sí? Los imponderables siempre existen, pero dentro de las cosas que yo puedo controlar, prefiero controlarlas. Entonces, este es el mensaje, el propósito. Llegar a viejo lo más joven posible. Llegar a viejo lo más joven posible. Y creer que esto es totalmente posible. Es tan posible que yo lo vivo. Es tan posible que veo personas que lo viven. Que realmente lo viven. Otro vi una foto de otro mentor de estos. Él puso una foto de 29 años, a sus 29 años y a sus 59 años. No se puede creer las dos fotos. No se pueden creer. Casi no hay diferencias. 30 años de diferencia. Así que bueno, este era más que nada el tema de hoy. La importancia del propósito. Que sea bien claro. Y creer en ese propósito. Creer que uno puede lograr ese tipo de propósito. Síganme en Instagram, @FedeMedinaWellness, en Facebook, @FedeMedinaWellness, en LinkedIn, Federico Medina, Twitter, Fede Medina, y ya no sé cuántas cosas más. Hasta el próximo video.